Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 23 de marzo la iglesia celebra el día de Santo Toribio de Mogrovejo. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Santo Toribio de Mogrovejo es el arzobispo de Lima en el año 1606. Nació en Mayorga, España, en 1538. Los datos acerca de este arzobispo, personaje excepcional en la historia de Sudamérica, producen asombro y maravilla. Los historiadores dicen que Santo Toribio fue uno de los regalos más valiosos que España envió a América. La gente lo llamaba un nuevo San Ambrosio, y el Papa Benedicto XIV dijo que él era sumamente parecido en sus actuaciones a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, España. Cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de 3 meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden por cada semana para así irse preparando debidamente a recibirlas. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometieron muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos le respondía fuertemente, aunque estuvieran en altísimos puestos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían le trajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios y exclamaba: «Al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor». 3 veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. En la primera vez gastó 7 años recorriéndola, en la segunda vez duró 5 años y en la tercera empleó 4 años. La mayor parte del recorrido era a pie, a veces en mula por caminos casi intransitables, pasando de climas terriblemente fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches las tuvo que pasar a la intemperie o en ranchos miserabilísimos. Durmiendo en el piso, los preferidos de sus visitas eran los indios, los negros y especialmente los más pobres, los más ignorantes y los más enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era al templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos y se había preocupado por aprender muy bien su idioma. Aunque la mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera las más elementales comodidades en cada pueblo, se quedaba varios días instruyendo a los nativos, bautizando y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplandores. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Pasó por caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que nunca habían sido visitadas por un hombre blanco. Al final de su vida, envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas.
Una vez, una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla, pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él y le atendieron con un gran respeto y recibieron sus enseñanzas. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para darles leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada 2 años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada 7 años a los de la diócesis vecinas. Y en estas reuniones se daban las leyes severas y las diferencias de otras veces en que se habían leyes pero no se cumplían, era aquí donde se discutían. En los sínodos dirigidos por Santo Toribio, las leyes se hacían y se cumplían, porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Nuestro santo era un gran trabajador. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente: nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América, insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó, habían 150 parroquias, y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó: váyase rapidito, no sea que llegue mi hermano y no permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terribilísima epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos, y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo, rezando por los ojos fijos en la cruz, pidiendo a Dios que tuviera misericordia y sanara a todos. El 23 de marzo del 1606, un jueves santo, murió en una capilla de los indios en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir, y repetía aquellas palabras de San Pablo: deseo verme libre de las ataduras del cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Ya moribundo, pidió a los que le rodeaban en su lecho que le entonaran el salmo que dice: de gozo lleno mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a 3 santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726. Es por eso que hoy es el día de Santo Toribio de Mogrovejo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día tú y yo debemos ver la vida de Santo Toribio para no poner excusas cuando debemos ir a predicar, no poner excusas cuando tenemos que ir a visitar un enfermo, no poner excusas para ir a hacer la voluntad del Señor. Cuánto nos quejamos tú y yo, y miren, escuchen los kilómetros que este hombre caminaba para hacer la voluntad del Señor. Es verdad que Dios estaba en su corazón, es verdad que este fue un hombre santo. 150 parroquias encontró y al final de su vida ya habían 250. Hoy pidamos al Señor que tú y yo también podamos multiplicar los dones, los talentos que Dios nos ha confiado, que tú y yo, hermanos y hermanas, podamos poner a producir eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que tú y yo no empleemos correctamente. Hoy dedica tiempo a rezar, dedica tiempo a orar, dedica tiempo a meditar, dedica tiempo en ayudar al
pobre, dedica tiempo en visitar a Jesús, visita a los enfermos, hermano, hermana, saca tiempo para Dios, no sea que al último día de tu vida te falte tiempo para hablar con el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.